Juan Carlos de Pablo, Jorge Fontevecchia te saluda. Nunca vi a mi producción tan preocupada con cumplirle a un entrevistado el horario que se tiene que ir. Es un poder absoluto. Vamos, vamos, me dicen. Eso, Ya está, ya dijo donde hay un mango. dale. ¿Leíste el artículo de The Economist sobre Javier Milei? No, Bueno, lo trata, el título simplemente comienza como un peligro para la democracia. debo decir algo, Jorge. Sí. En general, los tipos que desde el extranjero hablan sobre nosotros saben menos que nosotros. A veces hay, escucha, usted lo dijo The Economist, luego el Financial Times. No, hablemos de Milei si querés. Dale, sí, dale, me parece bien y comparto tu visión de que obviamente saben menos que nosotros. Pero representa la visión que ellos tienen. Lo que... Pero también es la versión de un periodista. No, yo diría lo siguiente, yo lo conozco bastante, me dice que yo no soy asesor de él, soy amigo de él, creo que el Milei que yo conozco es menos loco que el que aparece en la pantalla de televisión. Ahora, si viene un tipo y me dice tranquilíceme, tampoco te puedo tranquilizar. ¿Por qué? Y bueno, una situación objetiva. Poner que fuera el próximo presidente. Como dice la aritmética, va a tener 8 senadores y 40 diputados. Acá tiene dos alternativas. O aterrilla o va por la cornisa y Dios sabe dónde aparece. Entonces le doy el beneficio de la duda, pero las incógnitas son fenomenales. Con respecto al tema de qué va a hacer, no tengo ninguna seguridad de que arrancaría cerrando el Banco Central o haciendo la dolarización. Y en política económica la clave son las prioridades, no los temas. Entonces yo entiendo que haya debates académicos sobre dolarización sí o no, pero acá la cuestión es política económica. Vos arrancaría por eso y tengo graves dudas. Y respecto de la última vez que conversamos, el lanzamiento de la candidatura como ministro de Economía si ganara Patricia Bullrich de Carlos Melconian, Sí. y el planteo del IERAL y de la Mediterránea que tiene el antecedente de que desde allí también partió Cavallo, que sé que vos tenías una relación estrecha con él, o sea que valorás a la Mediterránea. ¿Cuál es tu propia visión de Melconian y si conoces algo del plan del IERAL y te parece, tenés alguna opinión sobre ello? Primero la Mediterránea hay que sacarle el sombrero, porque realmente el esfuerzo que se mandaron, la patriada, los mangos, etcétera, etcétera. Segundo, Carlos, no es que conozca los detalles, pero lo conozco a él. Y yo digo, escuchándolo, vos te das cuenta que tiene la cabeza de un tipo que puede ser ministro. En el sentido de que entiende lo que son las limitaciones, entiende lo que son las restricciones políticas institucionales. En el grupo ese se pusieron a trabajar economistas, abogados, ingenieros, él habló con Dios y María Santísima, de modo que yo diría que si Patricia Bullrich es la próxima presidenta, lo va a tener ahí con un ministro de Economía, digamos, importante. Después viene la pavada, alcanza o no alcanza, Dios sabe, pero digo, tenés un tipo, digamos así, de fuste, ¿no? A ver si se interpretó. Dado el esfuerzo que le colocó detrás la Mediterránea de bancar 2 años, 80 economistas trabajando sobre el tema, y no solamente, como decís, economistas, equipos interdisciplinarios, porque obviamente para hacer determinadas reformas hay que conseguir la aprobación de la Corte Suprema también. Juristas y una mirada de ingeniero, como vos decías también. ¿Crees que es la persona más preparada para ser ministro de Economía en este momento? No sé si era más preparada, pero ciertamente que está preparada. ¿Y encontraste en el equipo de Milei a alguien así de preparado? El problema con el equipo de Milei es no debe ser fácil ser ministro de Economía de Milei, ¿no? Por eso... No sé quién puede ser, pero digo, complicado. Pero bueno. O sea, sería el propio Milei, decís vos, que cumpliría. Bueno, pero eso es muy jodido. Trabajar de presidente y de ministro de Economía es muy complicado. ¿Cómo hace Massa? No, bueno, ahí la cosa es al revés, porque la gente se debería renunciar. Escúchame, lo único que le falta a Alberto Fernández es tener que buscar reemplazo para Massa. Este es el seguro de Massa. A su vez, el seguro de Alberto Fernández, que si Massa hoy se va y viene otro, la cosa es peor todavía. Entonces se va a quedar acá. Ahora, en la doble función, merece 2 clases de análisis. Yo analizo al ministro Massa. Y después está la arena puramente política que analiza al candidato Massa. Acá me decía la producción que evidentemente te admira, Juan Carlos, que vos fuiste el precursor de una sintaxis simple y popular para explicar la economía, utilizando metáforas como utiliza Melconian. ¿Eso te lo dio ser profesor? La verdad que no
no sé bien de dónde salió, pero hubo una interacción entre el aula por un lado, los medios por el otro, etcétera, porque uno vas captando que a través de los ejemplos. Ahora, acá, Jorge, hagamos una aclaración a raíz de esto. Yo no tengo ningún inconveniente que vos comuniques con 144 caracteres. Ahora, tenés que tener un trabajo abajo. La comunicación tiene que ser el reflejo del trabajo. Porque si vos te mal acostumbras y sos efectista en las cosas que decís, está todo fenómeno. Pero cuando llega el momento de decir, fenómeno, ahora impleméntelo, ahí te quedas colgado el pincel. Entonces es muy importante, la comunicación no la vamos a cambiar, los tiempos, las velocidades, el control remoto, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero es ver un trabajo profesional abajo que refleje eso que los aprendices a decir de manera nítida en el plano comunicacional. Vuelvo al tema del comienzo de Milei y de The Economist, pero ahora nuestro propio análisis. Yo en algún momento había preguntado a los economistas de Horacio Rodríguez Larreta el problema de tener un presidente economista que cree que sabe, ¿no? ¿Te acordás que aquella idea de que el problema son los pequeños saberes, los que saben un poco, y es mejor no saber nada que saber un poco, porque el que sabe un poco puede creer que sabe, mientras que el que no sabe va y consulta al especialista. Y cuando me refiero al que sabe un poco, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, es licenciado en Economía, pero no trabajó de economista. Distinto es el caso de Milei, que sí trabajó toda su vida de economista. Pero, ¿cómo debe ser difícil ser ministro de Economía con un presidente economista? Seguramente, seguramente. Y ahí se verá. Ahora ese plan no solamente de las profesiones, sino de la personalidad. Oscar Camiñón, en unas magníficas memorias, el tipo hablaba de la confianza que Menem se tenía en sí mismo y lo ejemplificaba de la siguiente manera. Decía, lo invitan a Menem a inaugurar el torneo de golf de Augusta, se para en el hoyo 1, pone la pelotita delante de los 150 mejores golfes del mundo, tira para cualquier lado y se caga de risa. Bueno, un tipo que tiene esa suficiencia tiene ministros como Guido Di Tella, como Coras, como Coan, el Mingo, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al punto, entonces uno podría decir que el ministro de Economía de Milei sería Milei y probablemente el ministro de Economía de Massa sería Massa. Dado ese punto, el único que va a tener un ministro de Economía parecía ser Bullrich, casualmente porque no sabe de economía. Yo me imagino que el ministro de Economía, el presidente Massa, debería ser un economista, no él. No tengo problema en que Massa sea abogado, no tengo ningún problema. Entiendo que va a tener un ministro de Economía, entiendo que va a tener un economista que lo tendría, pero quiero decir, después de haber pasado por el Ministerio de Economía, Massa debe creer que sabe. Pero no lo conozco a Massa, no te puedo decir si va a ser así o no, pero seguramente no. El caso de Milei, sentido que el ministro de Economía va a sentir el aliento del presidente atrás, a menos que haya una conversación inicial de separación de roles, ¿no? Bueno, entonces permíteme, ya que no sabemos ahí quién podría ser, si condujese Milei la economía, en la comparación entre Melconian y Milei, ¿vos qué preferirías para la Argentina que conduzca la economía? No sé, eso no lo sé, porque son cosas diferentes. Vamos a ponerlo de esta manera, congelemos esta parte de la conversación, el día que se sepa quién es el presidente volvemos, porque acá, mi querido Jorge, ahí estamos, la lógica de la campaña, en algún momento cuando se sepa el próximo presidente, tenemos la lógica de la transición y después la lógica de la gestión, que son tres cosas diferentes. ¿Vos creés que el mercado se resintió al ver el triunfo de Milei y que hubiera sido más positivo la reacción del mercado si hubiese ganado Juntos por el Cambio las PASO? Yo creo que eso que llamás del mercado tiene que ver esencialmente con la barbaridad, estupidez, no sé cómo definirla, del salto evaluatorio al día siguiente sin clarificar y sin acompañar por otras medidas. Estamos delante de una locura, mi querido amigo, donde la tasa de inflación pasó de 7% mensual a 11-12%. Habría una tranquera, una incertidumbre inexplicable. Comparto. ¿Y qué crees que pasó ahí? No tengo la menor idea. Y si alguien me dice que el fondo le exigió, yo que Massa lo llamo al fondo y le digo, no lo voy a hacer. Entonces el mozo dice, el fondo dice, no te mando la guita. Y vos le decís, no te pago. Si esto es contabilidad creativa, acá no hay plata fresca. ¿Vos crees que la incertidumbre hubiera sido menor si la situación hubiera sido no te pago que habiendo hecho esta devaluación? Pero definitivamente, es que era como veníamos. Si no le estamos pagando. Definitivamente, no sé por qué lo hicieron. Entonces fue un error de Massa, podría haberse plantado y decir no te pago. Seguramente.
¿Y qué va a hacer el Fondo Monetario? ¿Le van a dar la quinta flota? ¿Qué va a hacer? ¿Va a bombardear Rosario? ¿Qué va a hacer? Bueno, esa de bombardear Rosario. Creo que la última vez que bombardearon un puerto, creo que habían sido los ingleses y los franceses el puerto de Caracas, porque Venezuela no había pagado una deuda, Sí, creo que pero era fin del siglo hace algunos XIX. añitos. Pero era Eso otra fue hace época. algunos añitos, ya no se estila más eso. Juan Carlos, sabemos que tenés poco tiempo, así que te mandamos un abrazo y cumplimos para poderte tener más seguido. Hasta la próxima y te despedimos con el tango ese. Otro fuerte abrazo para vos. Chao. Un fuerte abrazo. Acabamos de hablar con Juan Carlos de Pablo y lo despedimos donde hay un mango de Tita Merelo.